Bien, entonces, estábamos diciendo que las sustancias que estuvimos escribiendo hasta la semana pasada y la anterior, no aparecen o no las vamos a encontrar aisladas. Que vamos a encontrar, por ejemplo, en un mineral determinado, una mezcla de sustancias. En la sal de mesa tenemos componente mayoritario cloruro de sodio, pero tenemos también otras sustancias más. Entonces, cuando uno busca una sustancia que le interesa, la va a encontrar en realidad en una mezcla de otras sustancias. Eso se puede llamar o material o mineral, ¿sí? Que es una mezcla según el origen, digamos. El mineral sería de origen, bueno, lo vamos a encontrar en la naturaleza, y el material es una mezcla de sustancias, pero de origen antrópico, ¿sí? Entonces, cuando uno busca una sustancia de interés y la busca dentro de un mineral o de un material, tiene un porcentaje de lo que, o sea, necesita saber cuánto de la sustancia que uno quiere va a estar en ese mineral o material. Entonces lo expresamos como porcentaje de pureza de esa determinada sustancia dentro de ese material o mineral. Entonces vamos a ver qué sería este concepto de pureza. Si nosotros tenemos, voy a representar así como voy a hacer una representación del nivel submicroscópico en realidad, porque esto no lo van a ver así. Bueno, esto en realidad sería macro, ¿no? Tengo un pedacito de un mineral, ¿sí? Determinado. Por ejemplo, carbonato de calcio. Entonces, en ese carbonato de calcio, que en realidad no va a ser todo carbonato de calcio, todo lo que yo veo en blanco, ¿sí? Del color de la hoja, sería lo que es el carbonato de calcio. Ahora, ese carbonato de calcio en realidad no va a ser carbonato de calcio. Lo que va a ser carbonato de calcio es lo que marqué como lo que está, digamos, con fondo blanco. Los puntitos que estoy haciendo son de lo que vamos a llamar impurezas. Que las impurezas, obviamente, son otras sustancias que no me interesan, ¿sí? Pero siguen siendo sustancias químicas, no es algo raro, ¿sí? A mí me gusta hacer, siempre que explico pureza, me gusta hacer este dibujito, porque fíjense que esas impurezas que yo dibujé, ¿sí? Que todo esto sería el mineral o material. Todas esas impurezas que yo dibujé están todas puestas, distribuidas homogéneamente, ¿sí? Fíjense que si yo quisiera cortar un pedacito de esto, ¿sí? El pedacito que corte va a tener impurezas, ¿sí? Si corto otro pedacito acá, ese pedacito que corte va a tener impurezas. Y siempre esas purezas van a estar representadas en el mismo porcentaje. Entonces, corte lo que corte, voy a poder llegar a a saber, en realidad, si sé la cantidad de impurezas que tiene, voy a saber cuánto voy a tener de carbonato de calcio en el pedacito de mineral o material que corte. ¿Puedo mostrar una imagen, Sí, Euge? sí, sí. A ver si ven esto. Oh, qué linda. Esto se Una llama rosa al rosa del desierto. desierto, rosa del desierto. Vendría siendo una sustancia mineral de la cual se saca el yeso. Como pueden ver, el yeso es blanco. Y esto, como muestra ahí Eugenia, tiene un montón de impurezas. ¿Ven? Sí, sí. Como para complementar lo que está mostrando Euge, pero a nivel macroscópico. Gracias, Euge.
Buenísimo, Gerardo, me encantó. Bien, entonces, esas impurezas que están ahí, o en realidad el carbonato de calcio, que en este caso sería lo que nos interesa, lo vamos a representar con un número, o sea, con un porcentaje. Entonces podríamos decir que en este mineral, ¿sí? O en este material, vamos a tener un 83% de pureza en carbonato de calcio, ¿sí? Porque en realidad uno tiene que pensar que en este caso me interesa saber qué pasa con el carbonato de calcio, pero podría querer alguna otra sustancia que esté en este mineral, ¿sí? Después vamos a hacer varios ejercicios para ver que según lo que me interesa, yo voy a informar la pureza de diferentes sustancias. Entonces, en este caso me interesa el carbonato de calcio, que va a estar sólido, y está representado con un 83% de pureza. ¿Qué quiere decir que tenga un 83% de pureza? Entonces, vamos a poner acá el porcentaje de pureza. Lo que me va a mostrar serían los gramos de la sustancia, en este caso, ¿no? Carbonato de calcio, y la cantidad, los gramos de la sustancia que me interesa, en este caso es carbonato de calcio, presentes en 100 gramos de el material mineral o en general le podemos decir como más genérico mezcla. ¿Sí? Esa sería la definición, que es bastante intuitivo porque tenemos un porcentaje acá, ¿no? Que esté referido a 100 gramos de material. Entonces, si yo supongo, por ejemplo, que esta pieza que yo dibujé acá pesa 500 gramos y yo quiero saber cuál es la masa de carbonato de calcio que tengo contenida en los 500 gramos del mineral, tendría que calcularlo, y ojo acá porque vamos a hacer una aclaración. Tendría que averiguarlo con una regla de 3. Digo, si en 100 gramos del material o mineral o mezcla, ¿sí? En 100 gramos, voy a poner mineral, ¿sí? En 100 gramos del mineral tengo presentes 83 gramos del carbonato de calcio. Bueno, pero resulta que yo no tengo 100 gramos, tengo 500 gramos de ese mineral. Entonces quiero saber, de esos 500 gramos del mineral, ¿cuántos gramos hay de carbonato de calcio? Entonces, bueno, si hacen el cálculo les va a dar. Bien. Entonces, acá quiere decir que todo lo que está como fondo blanco tiene una masa de 415 gramos de carbonato de calcio. Lo demás, que serían los puntitos negros, sería lo que falta para llegar a los 500 gramos, ¿sí? Entonces, podría concluir que de los 500 gramos de mineral, 415 son de carbonato de calcio y los 85 restantes, no sé de qué son de otras sustancias, pero bueno, al menos carbonato de calcio no es. Esta forma de plantear la regla de 3 es muy importante porque nos está mostrando, ¿sí?, que estamos, digamos, en el primer renglón de la regla de 3 estaríamos como mostrando la definición de la pureza, ¿sí? En 100 gramos del mineral tenemos 83 gramos de carbonato de calcio. En la masa que querramos o que tengamos, ¿cuánto? Ojo, porque a veces hacen esta regla de 3 en porcentaje. En porcentaje, si bien el número, o sea, matemáticamente les va a dar bien, les va a dar lo mismo,
no tiene sentido físico ese porcentaje de regla de 3. Porque fíjense que arriba y abajo de la regla de 3 tenemos lo mismo, ¿sí? Acá tenemos gramos de mineral, gramos de carbonato de calcio, gramos de carbonato de calcio. Esta forma de hacerlo es la forma correcta. Bien, y lo último que les quería decir respecto de la pureza, antes de que empecemos a ver algún ejercicio, es que esta forma de representarlo, ¿sí? Es como la más acertada, ¿sí? La que más se asemeja a lo que ocurre en realidad, y que no se queden con la idea de que si tengo un material, ¿sí? O un mineral, que las impurezas van a estar acumuladas en un rinconcito, ¿sí? Fíjense que esto es bien, bien, bien homogéneo. Esa impureza está distribuida por todo el material o el mineral de una forma bien, bien homogénea, ¿sí? No está más concentrada hacia un costadito, no, no, siempre bien, bien homogénea. Bien, bueno, vamos a hacer... Eugi, ¿puedo hacer un comentario? Sí. A raíz de esto de la pureza que comentamos, se me ocurre pensar en un mineral que todos conocemos, que todos hemos visto muy de cerca, que también es un material porque lo usamos para hacer algunas cosas, tiene ciertos usos, y es el mármol. ¿Todos conocen el mármol? Sí. Bueno, Sí, ¿me pueden decir de qué color es? blanco. Bueno, Depende del tipo. depende, claro. Por ahí está mezclado, tiene varios colores. Blanco mezclado con negro. Blanco, negro. Y Blanco después un mezclado rosa. con negro. El mármol ónix verde. ¿Quién da más? ¿El Palacio Minetti lo conocen? Un edificio emblemático de la peatonal Córdoba. ¿No? Rojo. Ah, mirá, y él no es rosarino. Muy bien. Tiene todo mármol rojo en el frente. Digo, entonces todos decimos mármol, todos decimos que lo conocemos, pero hay distintos colores. También viene verde, negro, amarillo. Entonces, ¿a qué le llamamos mármol? ¿Qué sería? Bueno, es un mineral que tiene un componente fundamental, mayoritario, y que le otorga sus propiedades, por lo cual lo queremos, que es el carbonato de calcio. Pero además de eso, tiene impurezas, tiene otras sustancias, es una mezcla, y depende cuál sea esa sustancia, le va a dar un color u otro color, una propiedad observable. Digo, no es una cuestión numérica, pero me parece interesante para entender mejor esta idea de la pureza. Y por supuesto que también hay vetas, habrá zonas donde hay mayor concentración de una u otra cosa, pero en general tiene un porcentaje de carbonato de calcio y otras impurezas, que puede ser una sustancia o varias en este caso. ¿Sí? Ya que estamos ahí, Vero, muestro de la página 391 del apéndice, tienen una lista de algunos minerales. ¿Cómo se llaman esos minerales? Bueno, acá Vero les nombró el mármol, pero hay un montón más. Por ejemplo, la magnetita, ¿sí? La pirita de hierro, la dolomita, la rodocrosita, o sea, hay un montón de minerales que lo tenemos, digamos, en la columna del medio, los nombres de los minerales. Y a la derecha tenemos la composición, ¿sí? Donde estaríamos viendo el componente mayoritario de ese mineral. Obviamente tiene un montón de otras cosas que acá no están especificadas. Pero bueno, a veces esto les mostramos esto porque a veces en los ejercicios dice, por ejemplo, se tienen, no sé, 400 gramos de rodocrosita y el porcentaje de pureza de su componente mayoritario es 88%. Y no les dice cuál es el componente mayoritario, entonces tienen que venir a esta tabla y buscan dónde está la rodocrosita y cuál sería el componente mayoritario, que sería ahí el carbonato de manganeso 2, ¿sí? Entonces esta tablita les sirve para eso. Ahí les muestro un poquito de los mármoles que contábamos recién, mira. Acá tenés
con rojo, nada más que este es otro tipo de carbonato de calcio. El verde, el mármol ónix. Y fíjense la pureza de este carbonato de calcio. Me pueden ver a través. Listo. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer primero el ejercicio 1 de la guía de problemas del tema 3. Bueno, este ejercicio dice, un mineral de masa 0,85 kilogramos tiene, ojo que ahí se van los subíndices y los supraíndices, 2 por 10 a la menos 4 gramos de oro. Calcula el porcentaje de pureza en oro del mineral. Entonces voy a copiar los datos primero. Tengo un mineral que tiene una masa de 0,85 kilogramos. Y me dice que esa masa, ¿sí? Acá adentro, ¿sí? En los 0,85 kilogramos, tengo 2 por 10 a la menos 4 gramos de oro. Y lo que me pregunta es el porcentaje de pureza. Bien, entonces acá no es que me dice el porcentaje de pureza y tengo que saber cuántos gramos o cuál es la masa de oro. Acá me dice cuánto tengo del mineral, tengo una muestra de 0,85 kilogramos del mineral y sé que ahí adentro de los 0,85 una parte es oro. Bueno, ¿qué parte es oro? 2 por 10 a la menos 4 gramos. Entonces, habría que hacer, para llegar al porcentaje de pureza, yo quiero saber cuántos gramos de oro hay en 100 gramos del mineral. Entonces, no sé cuántos gramos de oro hay en 100 gramos del mineral, pero sé cuántos gramos de oro hay en 850 gramos del mineral. Entonces, fácilmente hacemos una regla de 3 y decimos, si en 850 gramos del mineral tengo presentes 2 por 10 a la menos 4 gramos de oro, esto es lo que sé, digamos, de los datos del problema. Bueno, pero yo no quiero saber en 850 gramos de mineral, yo quiero saber en 100. Entonces, en 100 gramos de mineral, voy a tener esperen que les anoto ahí el ejercicio 1 del tema 3 de la guía de problemas. Bien, entonces, acá voy a tener 2,35 por 10 a la menos 5 gramos de oro. Entonces, el porcentaje de pureza va a ser 2,35 por 10 a la menos 5% en oro. Fíjense que el porcentaje es muy bajito, pero bueno, como lo que nos interesaba era saber cuál es la pureza del oro, y bueno, y el oro está representado en una
baja proporción, bueno, me queda que el porcentaje es muy, muy bajito, pero sigue siendo un porcentaje de pureza porque me estoy fijando en el oro, que es lo que me interesa. Fíjense que acá me da 2,35 por 10 a la menos 5%, y el ejemplo que habíamos visto antes tenía un 83% de pureza. ¿Sí? Pero bueno, siguen siendo porcentaje de pureza. Puede ser un valor alto, puede ser un valor bajito. Depende de cómo tengo representada la sustancia de interés dentro de, el mineral o el material con el que estoy trabajando. No solamente se cuantifica la pureza del componente mayoritario. Claro, no. Perfecto. En realidad la definición es lo que me interesa, ¿sí? Yo les dije el ejemplo de la sal de mesa que tiene como componente mayoritario, pero bueno, eso porque ya en realidad lo sé, ya sé que es el componente mayoritario, pero la pureza de algo, si justo lo que me interesa está en baja proporción, bueno, Por eso también podríamos averiguar la pureza de las impurezas. exactamente. Perfecto. Sí. Si a mí me interesa lo que está impurificando, también lo puedo presentar. Y también puedo decir el porcentaje de impureza de tal cosa es tanto. Cuando yo no tengo ninguna etiqueta acá, pero cuando uno mira un frasquito de un reactivo del laboratorio, ¿sí? De los que usamos en el laboratorio, me dice, bueno, esto es tal cosa, ¿sí? De la sustancia que yo compré, o sea, a propósito compré una determinada sustancia, pero esa sustancia en realidad viene acompañada de un montón de otras cosas y tengo en la etiqueta una listita, o sea, lo que estoy comprando en realidad es un material, viene una listita con el porcentaje de impurezas de cada una de lo que no le pudieron sacar, digamos, ¿sí? O del el precio de los reactivos que uno compra varía según el porcentaje de pureza que tienen. ¿Por qué? Porque el proceso para llegar a un alto grado de pureza es más caro, ¿sí? Porque tengo que ir sacando en el medio todas las impurezas. Entonces en la etiqueta trae justamente el porcentaje de impureza. Y Ahí te muestro una imagen por si pinta. eso. Te lo estaba por pedir, Gerardo, a ver si tenías alguna etiqueta que hayas encontrado por ahí. A ver si me pueden ver. ¿Se puede ver? Y a ver, ya te digo. Sí, sí. Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bien, ahí les da el porcentaje, bueno, ahí en realidad no sé si, no sería el porcentaje de pureza eso porque es la concentración, y está la etiqueta, Estaba las buscando a ver impurezas. si encuentro alguna otra Había de abajo una que algún estaba entera, sólido. me parece. ¿Por qué me desaparece el Espérate, ácido fluorhídrico? volví para atrás, la que dice ahí soluciones y tiene la etiqueta entera, desplegada, no en el recipiente. No, Está. sí, pero me parece que no. No, esa sería la... Sí, no. Ahí está, bueno. Es más o menos lo mismo. Espérate, Sí. voy a buscar algún sólido y vuelvo a compartir. Vale. Oh, me está Para la volviendo pregunta loco. que hacían recién sobre si siempre hablamos del componente mayoritario, digo que siempre hablamos de la pureza del que más nos interesa, o bien por sus propiedades físicas, o bien por sus propiedades químicas, o bien por su costo. Si uno compra un mineral que tiene oro, para extraer oro, todo un material donde el oro esté mezclado, y bueno, me va a interesar saber cuánto oro hay, aunque haya muy poquito, ¿no? Esa sería un poco la idea, siempre rescatar lo que es de interés para el problema o para la situación laboral de la que se trate, en mucha o en menor medida. Podemos tener una pureza del 89% o muy bajita, como en este caso el oro. Estoy copiando el ejercicio que sigue. Buenísimo. Lo pones en el chat. Sí, ahí voy.
Esa etiqueta que recién les mostraba, por ejemplo, para un sólido, cuando le aparece en un porcentaje, les menciona la pureza o la riqueza, en realidad que tiene ese material en algún componente de interés. En el caso que les mostré, era el más rápido y sencillo para mostrar una proporción donde tengo algo, una riqueza de algo que me interesa en un total. Bien. Bueno, ahí copié el ejercicio. Este sería el 5. Lo mismo con el tema 3. Es el 5 del tema 3. Y acá, un poquito con lo que estuvieron preguntando, en realidad vamos a responder eso que estuvimos charlando recién y lo que preguntaron. Dice, un cristal de silicio dopado con aluminio, ¿sí? Sería una solución sólida, que sería una mezcla, ¿no? Tiene una masa de 400 miligramos y una pureza del 98%. Ahí está, Gerardo. Presentando la etiqueta. Genial, ahí vamos. Soda cáustica. Uh-huh. Hay uno de los problemas que está acá en esta página, después lo pueden hacer ustedes, que es con soda cáustica. Que es un material, esa bolsa es de 25 kilos, dice ahí, y tiene un mínimo de 99% de lo que está escrito arriba, ¿lo ven? Hidróxido de sodio. Y tendría un 1% o menos de impurezas. Como pueden ver, acá dice soda cáustica en perlas, que decir que el material sería la soda cáustica, que contiene hidróxido de sodio con un mínimo de 99% de pureza, el envase de 95 kilos, y fíjense acá está el icono de no lo use sobre las manos porque se queda sin manos. Bien. Gracias, Gerardo. Bueno, entonces, el ejercicio 5 del tema 3 de la guía de problemas dice, un cristal de silicio dopado con aluminio tiene una masa de 400 miligramos y una pureza del 98%. Calcule la masa de aluminio que impurifica al cristal de silicio, ¿sí? O sea, acá tendríamos el 98% de pureza está referido al silicio. El 2% que me queda, porque no me dice nada más, o sea que tengo que asumir que es así, el 2% que me queda sería de el aluminio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, primero vamos a copiar los datos. Tenemos un cristal de silicio. Vamos a tener silicio en un 98% de pureza, pero ese silicio está impurificado con aluminio. Y de ese aluminio tengo un 2%, porque en realidad si tengo 98% de pureza de silicio, tengo un 2%, y acá le vamos a poner de impureza, de aluminio. Pero ¿qué Cuando pasa? dice dopado significa que está, o sea, que hay impureza. Que, claro, que Que tiene está... poquita impureza. Cuando está dopado tiene poquita impureza. Fíjate que tiene un 2%, tiene re poquito. Perfecto. Fíjense que acá estamos
diciendo cuál es el porcentaje de impureza, porque en realidad, supónganse que yo quisiera el aluminio para algo, bueno, no lo voy a ir a buscar acá, ¿no? Si quiero aluminio para hacer algo porque tengo muy poquitito, pero acá nos estamos centrando en el aluminio. En realidad yo podría decir que tiene un 98% de pureza en silicio y un 2% de pureza en aluminio. Pero bueno, le decimos impureza porque, bueno, acá me estoy concentrando en que el aluminio no me interesa, pero en realidad el porcentaje de pureza yo lo podría informar esto en realidad como pureza. Esto ya no es algo químico, lo de pureza e impureza, sino un tema de qué es lo que a mí me interesa, ¿sí? Pero también podría decir que tiene 98% de pureza en silicio y 2% de pureza en aluminio, ¿sí? Lo trato como impureza porque en este caso pareciera como que me está molestando. Bien, entonces, vamos a ver cuánto tengo, o sea, la pregunta es los gramos de la masa de aluminio que impurifica que de este cristal tengo 400 miligramos. Entonces, ¿qué masa de aluminio me está impurificando el silicio? Entonces, sabemos que tenemos 2 gramos de aluminio por cada 100 gramos de este cristal, ¿sí? Porque tenemos acá el porcentaje de impureza o de pureza, ¿no? Entonces, en 100 gramos del cristal tenemos representados 2 gramos de aluminio. Pero no tenemos nosotros 400 gramos no tenemos nosotros 100 gramos de cristal, tenemos 400 miligramos de ese cristal. El miligramo, ¿sí? El mili es 1 por 10 a la menos 3 gramos, entonces directamente podemos acá poner que los 400 por 10 a la menos 3 gramos de cristal, esto que está acá serían los 400 miligramos, contienen, hacemos la cuenta, bien, y ahí me quedaría de los 400 miligramos del cristal, 8 por 10 a la menos 3 gramos corresponden al aluminio. Bien. Bueno, de ejercicios así de pureza tienen varios, ahí en el tema 3, también tienen en el libro, pero en general estos ejercicios de pureza, así como los estuvimos presentando recién, son para presentar el tema, pero no los van a encontrar así como un ejercicio de pureza, sino que esto va a estar integrado, como la mayoría de los conceptos, van a estar integrados en ejercicios más extensos, ¿sí? Después al final de la clase vamos a ver alguno más, algún ejercicio más, un poquitito más integrado. Bien, bueno, vamos a presentar. Voy a cambiar acá. Acá estuvimos hablando un poquitito Euge, agrego ¿sí? una cosa más antes Dale. de irnos de pureza. Un condimento, tal vez lo conocen, tal vez no, pero cuando hablamos de plata, para joyería, para mates, bombillas, el metal, uno dice plata en general, pero vieron que a veces se habla de lo mismo que con el oro, que hablamos de oro 24, oro 18, en el caso de la plata se llama plata 925 o plata 900, es una denominación que se le da. Bueno, esa denominación hace referencia a la pureza que tiene ese material en plata. La plata que llamamos 925 tiene 92,5% de pureza en plata y el resto se le agrega cobre, 7,5 sería, para llegar a tener las propiedades que se necesitan, que se vuelva más dura, más maleable, propiedades que permiten que se use.
La que llamamos plata 900 tiene 90% de pureza en plata. Y así las denominaciones que haya. Listo. Buenísimo. Gracias, Beri. Bueno, volvió un chiquitín al 5 que me habían pedido. Ahí estamos. Ahí les muestro otro bodoque de pureza para el hidróxido de potasio Made in China, con un porcentaje mayor o igual al 90% del hidróxido. Ya está. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver otro concepto más. Vamos a tirar algunas cositas así un poquito sueltas hoy, pero bueno, después lo vamos a empezar a integrar en los ejercicios. Les vamos... No sé si cabe la aclaración, ¿no? Pero cuando estamos pensando en pureza de una sustancia que nos interesa para trabajar, estamos pensando de que está mezclada y que yo lo puedo separar físicamente sin modificar su composición original, ¿verdad? Bien, esperen que quiero mostrar una cosita antes de irme a los gases. Acá tengo una etiqueta de fertilizante. Ahí está. Esperen, que ahí se está presentando. Bien, ahí la agrando. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, este sería, no sé bien, pero es pentóxido de difósforo, tiene un 10%. Óxido de potasio tiene un 20%. Esperen que agrande un chiquitín más. Ahí está. Después tiene, por ejemplo, de elemento cobre, o sea, puede estar en distintas sustancias, porque en vez de decirme, acá arriba me dice cuáles son las sustancias y el porcentaje. Y abajo me dice elemento, por ejemplo, elemento boro, elemento cobre, pero no me dice, ¿Cómo se encuentra en la sustancia? Claro. claro, no me dice qué sustancia es. Es Pero una fíjense el forma de porcentaje. expresar las cantidades que hay de cada componente. Es una forma de expresar. Ujú. Fíjense de los otros, se ve, o sea, acá tenemos como varios componentes mayoritarios, por ejemplo, el total de nitrógeno, de elemento nitrógeno tiene un 20%. Como nitrógeno amoniacal, o sea, que estaría como amonio, tiene un 8%. El nitrógeno que está presente en el nitrato tiene un 12%. Ahí sumarían los 20, ¿no? Acá me lo detalla, pero abajo no me dice, en realidad, en qué sustancia está presente el cobre. Me dice que tiene elemento cobre en algunas sustancias, bueno, tiene un 0,0036% de pureza en elemento cobre, ¿sí? Después en hierro, en manganeso. Todos estos que aparecen acá son porcentajes de pureza de sustancias y elementos en un determinado material, ¿sí? Pero fíjense que hay un montón, o sea, no es que de un material van a encontrar un solo porcentaje de pureza. Acá tenemos porcentaje de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en un fertilizante, que no sé cuál será este, el 20-10-20, eso es Sí, el nitrógeno, 20-10-20, fósforo, potasio. claro, nitrógeno, fósforo, potasio, cuáles son los porcentajes que tienen. Pero además de eso, tienen un montón de otras cosas que también me interesan, ¿sí? En menor cantidad me interesan porque, bueno, son micronutrientes que necesitan las plantas, no serían los macro, pero tienen que estar, entonces tienen menor porcentaje. Y Pero bueno, fíjense que si suman los porcentajes, nunca les va a dar el 100,
sino que es un porcentaje, no llega apenas pasa el 50% del total del material que ustedes tienen como fertilizante. Mira, baja a ver si se ven los porcentajes. Ahí está, mira, un poquito más abajo. Ahí está, fíjate que nitrógeno, entre nitrógeno, fósforo y potasio suman un 50% del material que a vos te interesa. El resto acompaña, puede ser importante o no. Bien. Y siempre fíjense que es una mezcla física, por lo tanto yo de alguna forma lo podría llegar a separar, por eso es física. Bien. Espectacular. Ahí puse rápidamente mientras hablaban a ver si encontraba alguna y bueno, salió eso. Bueno. Y está bonito porque tenés una mezcla de cosas, entonces se puede ver bien cómo la pureza en cada una de las sustancias contribuyen al total del material. Y eso normalmente en la industria es muy normal ver mezcla de sustancias. Entonces es interesante ver los componentes, qué pureza tengo en cada componente. Exacto. Eugi, quiero aclarar o sumar algo más, ya pensando también en lo que sigue, que cuando nosotros trabajamos siempre con las sustancias, hasta ahora las representamos, pero la realidad es que uno en esta vida siempre trabaja con un material, con un mineral, con una mezcla. Por ejemplo, en este momento, siempre uso el mismo ejemplo, pero porque todos estamos rodeados de una mezcla alrededor nuestro, que es el aire, y ese aire tiene una composición que es variable, de una casa a la otra, de una provincia a la otra, en distintas alturas, va a ir variando esa composición. Entonces, en el caso nosotros ahora que lo estamos respirando, nos interesa la cantidad de dioxígeno que tenga, porque es lo que necesito para respirar. Nos interesa saber si hay algún gas que sea nocivo, que haya muy poquita cantidad o nada. Entonces, así como hasta este rato estuvimos trabajando con lo que sería pureza, pensando tal vez más en lo que sería una mezcla sólida, por todos los ejemplos que justo tratamos, también tendríamos que imaginar que la idea de que una composición sea variable también puede ser en una mezcla de gases. Por ejemplo, el caño de escape de un auto se puede dosar, medir la cantidad de monóxido de carbono, dióxido de carbono que puedan salir porque contaminan y, bueno, depende, hay un montón de situaciones donde uno puede analizar la composición de esa mezcla gaseosa, porque me interesa que haya mucho de un gas o poco de otra sustancia gaseosa, ¿sí? Bien, ahí que dijiste lo de los caños de escape, Beri, cuando vas a hacer la RTO, te miden la emisión Claro. de cómo es la composición de los gases que salen del caño de escape, o sea que más o menos para relacionarlo un poquitito con lo que solemos ver más, que tenemos más tangible. Sí, y muchas veces en la industria también se miden las emisiones para que estén dentro de estándares aceptados para lo que es minimizar la contaminación. Hay ciertos valores que deben respetarse de los distintos sustancias gaseosas que pueden emanarse. Entonces se mide la mezcla y se fija, bueno, hay demasiada emisión de dióxido de azufre, trióxido de azufre, y se va ajustando de alguna manera para minimizar ese gas que es no deseado en la atmósfera o no en tan altas concentraciones. Hace unos 30 años atrás, sin ir más lejos, se le hizo de noche en pleno mediodía a Celulosa Argentina, cuando empezó en su proceso industrial a emanar una serie de componentes bastante nocivos, y se daba cuenta la gente de Baigorria que empezaba a tener un poco de ardor en la garganta porque no se veía la mezcla
nociva, pero sí cualitativamente se podía percibir en las gargantas, en el sistema respiratorio. A partir de ahí empezaron a trabajar para evaluar qué porcentaje de gas nocivo se eliminaba a la atmósfera y corregirlo, ¿no? Sí, eso es verdad, profe. Yo vivo en Granadero Baigorria y vivo a 4 cuadras de Celulosa y realmente se Sí. notaba esa picazón en la garganta y al principio, yo hace 20 años que vivo acá, y cuando empezaron a hacer la losa de la casa donde vivimos, eh, hubo una época que largaban, era todo el cordón industrial igual, ciertos gases que se ve que comían parte de la losa porque se veía como agujeritos, como que había alguna lluvia o algo pero era siempre por la noche, porque durante el día uno no lo percibía, pero en la noche se veía hasta esa nube de color que terminaba asustando. Y Y ahí tenés la famosa lluvia ácida, la fíjate, lluvia qué ácida era, sí. fuerte, qué Alejandra, fuerte. después lo podemos volver a charlar, si te acordás un poquito más adelante, pero es muy interesante porque, claro, ahí hay una reacción, todavía no vimos, pero entre una base que sería el hormigón o la losa y Claro. lo que esos gases ácidos, como dice Gerardo, la lluvia ácida. Sí, 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 sí. Interesante. Qué Y fuerte. cuando Y hice, sí. sí, y cuando hice las pasantías en donde, no sé si ahora sigue siendo Akzo Nobel, nos llevaron digamos, al muelle que estaba desembarcando azufre, uno de los barcos. Vimos o sea, en el laboratorio, cuando enjuagaban las cosas, en vez de tirarlo en algún lugar donde justamente no contamine el agua ni nada, lo tiraban por la canilla como nada. Y cuando íbamos al río, que veíamos que estaba el desagüe, se veía toda esa zona digamos, del agua ahí en la orilla, de colores, que claro, es lo que iban tirando o sea, por la pileta del laboratorio. Y hacían pruebas con el azufre. No. Y, de- Entonces era como mucho. Nosotros habíamos quedado re impactados en esa y época. sí, tal cual, tal cual. Seguramente se ha avanzado, Sí. ahora hay mucha más conciencia. Sí, yo creo Digo que que sí. hay más ajustes a nivel gobierno de todo lo que hacen esas empresas y se les exige más, o al menos así debería ser. Ustedes que van a ser ingenieros deberán ocuparse. Sí, Sí, sí. sí, está bueno. Gracias por compartir, Alejandra. No, Sí, muy ustedes. interesante. Buenísimo, Alejandro. La verdad que es súper, súper interesante. Bueno, nosotros por ahí contamos cosas y está buenísimo. La verdad que un relato de alguien que lo haya vivido está, bueno, no está bueno que hayas vivido eso, pero quiero decir que está buenísimo que lo puedas compartir y que vean que estamos, que la química está, ¿sí? Está en todos lados. Está buenísimo. Bueno, vamos a seguir justamente con gases, ¿sí? Que estuvimos charlando recién un poquitito, estuvimos viendo gases. Vamos a presentar dos conceptos con los que vamos a trabajar bastante también, que serían, ya refiriéndonos a los gases, lo que es el volumen molar y también la ecuación general de los gases ideales. Entonces, el volumen molar lo voy a definir primero. Ese volumen molar está definido como el volumen que ocupa un mol de cualquier gas, tienen que lo ir anotando, de cualquier gas, ¿sí? En condiciones normales, ahí les digo qué es, condiciones normales de presión y temperatura. Esas condiciones normales de presión y temperatura me estarían mostrando que la presión es una atmósfera y que la temperatura serían 0 grados centígrados o, si lo queremos pasar
a Kelvin serían 273 Kelvin, ¿sí? Entonces, el volumen molar, cuando uno habla de volumen molar, es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. Ahí se ve por ahí está. Bien, y ese valor es igual, y está fijo, a 22,4 litros. Entonces, si yo pregunto cuál es el volumen que ocupa en condiciones normales de presión y temperatura un mol de dioxígeno, 22,4 litros. ¿Cuál es el volumen que ocupa un mol de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura? 22,4 litros. ¿Sí? No me importa de qué gas esté hablando, siempre que tenga un mol de un gas y esté en esas condiciones normales de presión y temperatura, va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Entonces, vamos a empezar con, para ejemplificar esto. Eugi, una cosita, que un gas, ¿sí?, que está formada por partículas de dioxígeno o partículas de agua, si fuera vapor, o el gas que fuera, no tiene una forma propia ni un volumen propio, va a depender del recipiente donde se encuentre. Entonces, si yo cambio las condiciones, ya no es como dice ahí la hoja de Euge, una atmósfera de presión, sino que es 2 o 3 atmósferas, ese mismo mol de partículas va a estar se va a encontrar en otro volumen, no va a ocupar 22,4 litros. Y lo mismo va a pasar si yo cambio la temperatura, ¿está? Entonces el volumen va a depender siempre de la presión y la temperatura en el caso de un gas. Van a estar vinculados los tres. Por eso es importante relacionar que este volumen es solo para gases y solo a esa presión y a esa temperatura, no para otros. Digo porque después es algo que aparece como que a cualquier temperatura, por eso remarco. Bien, ahora igual después con el otro ejercicio lo comparamos, pero sí, bien la aclaración, buenísimo. Bueno, ahí pegué en el chat un ítem de un ejercicio que no lo tienen, sí, está sacado de otro lado, así que no lo van a encontrar, solamente lo tienen ahí, que dice, ¿qué volumen en decímetros cúbicos o en litros ocupan 4 gramos de dioxígeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Sí? O sea que nos estamos refiriendo a esto que estuvimos definiendo recién. Profe, ¿Sí? ¿de dónde salían esos 22,4 litros? Es una definición, ahora vamos a ver de dónde salen. Por Ah, ahora, bueno. o sea, esto es una definición de volumen molar que ocupa, o sea, un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22,4 litros. Ahora en un ratito, en el segundo ítem, vamos a ver de dónde sale este 22,4. Bien, entonces tengo 4 gramos de dioxígeno. Y lo que quiero saber es qué volumen ocupa en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Por la definición de volumen molar, yo sé que un mol de dioxígeno va a ocupar un volumen de 22,4 litros, porque eso lo sé por la definición de volumen molar. Pero resulta que acá no tengo, me pregunta de 4 gramos de dioxígeno, no me pregunta de cuántos moles. Entonces, para poder relacionar los moles del dioxígeno con la masa de dioxígeno, ¿qué dato tendría que averiguar? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo puedo relacionar? Lo que pesa un mol de dioxígeno. Exactamente, ¿sí? Con la masa molar. Entonces, ¿cuánto pesa un mol de dioxígeno? Bueno, me fijo en la tabla, ¿cuánto pesa el elemento oxígeno? Lo tengo 2 veces, tengo un mol de cada uno, o sea, tendría 2 moles de elemento oxígeno, por lo tanto, la masa molar del dioxígeno va a ser 32 gramos por mol. Buenísimo. Acá, de dioxígeno, no lo voy a poner. Bien, entonces, si 32 gramos de dioxígeno ocupan un volumen de 22,4 litros, sabemos que 32 es lo que pesa un mol,
los 4 gramos de dioxígeno, ¿qué volumen va a ocupar? Entonces hacemos el cálculo y me da 2,8 litros. Bien. Esperen que copio el otro. Bien, entonces, los 4 gramos de dioxígeno en condiciones normales de presión y temperatura ocupan 2,8 litros. Después me dice, en el ítem B, que es el que pegué recién en el chat, cuál será el nuevo volumen en litros si las condiciones de temperatura y presión cambian a 27 grados centígrados y 0,5 atmósferas. Bueno, resulta que ahora tenemos un problema porque el volumen molar no me alcanza para poder resolver el ítem B, porque acá solamente me dice condiciones normales de presión y temperatura, que serían 0 grados centígrados y 1 atmósfera. Entonces, nos vamos a ver qué sería, o sea, necesitamos algo más para resolver esto, porque esto no me alcanza, que sería la ecuación general de los gases. Esa ecuación general de los gases, que la voy a anotar acá, dice que la presión por el volumen es igual a la cantidad de sustancia por una constante por la temperatura, ¿sí? Ahora vamos a ver, esa es la ecuación general de los gases ideales. Vamos a ir viendo qué son cada una de estas variables y en qué unidades las vamos a expresar. La P es de presión y esa presión la vamos a tratar en atmósferas. La V es de volumen. Que lo vamos a tratar en litros. N es la cantidad de sustancia. La unidad, el mol. T es la temperatura. La unidad, el Kelvin. Y el R es la constante de los gases ideales y tiene un valor fijo que es 0,082 y las unidades incluyen todas las unidades que estuvimos viendo recién. Litro, atmósfera sobre Kelvin mol. Entonces, con esta ecuación general de los gases podemos averiguar muchas cosas, pero en este caso, ¿cuál es el volumen si variamos la presión y variamos la temperatura? O sea, si la presión y la temperatura no son ni una atmósfera ni 273 Kelvin. Entonces podemos fijarnos cuál es el volumen de un gas que ocupa un gas a otras presiones y otras temperaturas que no sean las de las condiciones normales. Recién me había preguntado de dónde salían estos 22,4. Bueno, en realidad estos 22,4 salen de acá. ¿Cómo salen de acá? Porque yo había dicho en esta definición que los 22,4 litros es el volumen ocupado por un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura, que sería una atmósfera y 273 Kelvin. Eso quiere decir que si yo tomo estos dos valores y los meto acá, 273 Kelvin, una atmósfera y un mol de cantidad de sustancia y despejo el volumen, me va a dar 22,4 litros. ¿Sí? Sale de ahí. Estas condiciones normales de presión y temperatura se usan bastante, entonces bueno, ya nos acordamos que este valor es 22,4 litros. No nos acordamos cuál es el volumen ocupado por un mol cuando está a 30 grados y 0,5 atmósferas. No nos acordamos de ese valor, solamente este valor, el de condiciones normales de presión y temperatura, que está referido a la definición de volumen molar, es el que tenemos fijo y el que nos vamos a acordar. Después, todas las otras condiciones
de presión y de temperatura la podemos calcular despejando de esta fórmula, ¿sí? Entonces, vamos a ir al ítem B, después volvemos a la... Eugi, agrego un comentario. Sí. Bueno, esta ecuación es conocida como ecuación general del gas ideal, o también ecuación de los gases ideales. Nosotros en el curso la vamos a usar para todos los gases, ideales y reales. Tal vez si ustedes la usaron en física o en alguna otra materia más adelante, puede ser que esta la reserven para gases ideales, situaciones más teóricas o particulares, y para cuando trabajan con gases reales hagan algunos arreglos sobre esta ecuación. Pero nosotros acá la vamos a trabajar solo en este formato para lo que es el curso de química. Para todos los gases. Eso. Perfecto. Bueno. Entonces, en el ítem B me decía cuál será el nuevo volumen en litros si las condiciones de temperatura y presión cambian a 27 grados centígrados y 0,5 atmósferas. Entonces, lo que tendremos que hacer es despejar de esta ecuación lo que sería el volumen. Bien. Entonces, los datos que no los anoté eran que la temperatura iba a ser 27 grados centígrados y que la presión era de 0,5 atmósferas. Bien. Acá me informa la temperatura en grados centígrados y la temperatura para poder utilizar, o la unidad que tiene que estar representada la temperatura, es Kelvin. Entonces acá habría que pasar de 27 grados centígrados a Kelvin, sumando, ¿sí?, el 273, y me quedarían 300 Kelvin. Entonces, tengo la temperatura, tengo la presión, el R es una constante. Me faltaría, para poder aplicar acá y saber cuál es el volumen, cuál es la cantidad de sustancia. Y como me decía que era la misma masa, serían los 4, o sea, ¿qué cantidad de sustancia representan los 4 gramos de dioxígeno? Entonces, otra vez, como me habían dicho antes, con la masa molar averiguamos la cantidad de sustancia que representan esos 4 gramos de dioxígeno. Entonces, 32 gramos de dioxígeno es lo que pesa un mol. Entonces, los 4 gramos que tenían bien, o sea que ya tenemos acá la cantidad de sustancia, por lo tanto podemos reemplazar la temperatura, que serían los 300 Kelvin, y la presión, recuerden poner todas las unidades y fíjense que se cancelan, ¿sí? Mol, atmósfera, Kelvin, y me va a quedar litros. Está bien porque el volumen me tiene que dar en litros. Y esto me da 6,15 litros. ¿Okay? Bien. Este ejercicio, ¿sí?, este ítem B, que me decía que teníamos condiciones distintas a las de normales de presión y temperatura, lo resolvemos de esta manera.
Ahora, podríamos haber resuelto el ejercicio A también con esto, ¿sí? Porque si hubiésemos puesto acá los 0,125 moles de dioxígeno, bueno, el R, temperatura 273, presión 1, el volumen me tenía que haber dado este, ¿sí? Si lo quieren probar, si probamos y lo hacemos, voy a volver a la otra vez y voy a despejar el volumen. En condiciones normales de presión y temperatura. Entonces tengo 0,125 moles. Entonces, si hacen todo el cálculo, les va a dar 2,8 litros, ¿sí? Resolví otra vez el A, pero de una manera distinta. Acá le hice más cortito porque le hice con una regla de 3. Le dije un mol de dioxígeno, que tienen una masa de 32 gramos, ocupan un volumen de 22,4 litros, los 4 gramos, 2,8 litros. Le hice bien cortito. Pero también, ¿sí? Esa ecuación de los gases ideales funciona para cualquier temperatura y para cualquier presión. Entonces, si pongo acá la temperatura y la presión que sé de las condiciones normales de presión y temperatura, también lo puedo resolver, ¿sí? O sea que el ítem A lo puedo resolver o de esta manera con el volumen molar o de esta manera con la ecuación de los gases ideales. El punto B solamente lo voy a poder hacer con la ecuación de los gases ideales porque tengo presiones y temperaturas distintas a las de normales de presión y temperatura. Bien, y quería hacer una pregunta. Si los moles de moléculas de dioxígeno en la condición A y en la condición B son iguales. Es una pregunta. La pregunta es si en esta situación, perdón, si en esta situación... Baja un cachito el papel, Euge. Sí, ahí. No les estaba mostrando. Si en la situación A y en la situación B, que cambiaron la presión y la temperatura, la cantidad de sustancias, ¿sí? O los moles de molécula de oxígeno en el ítem A y en el ítem B son iguales. Esa sería la pregunta. Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Esto lo pregunto porque a veces cuando cambia el volumen, o sea, yo veo acá, tengo 2,8 litros de dioxígeno y acá tengo 6,15 litros de dioxígeno. Perfecto, cambió el volumen, pero la cantidad de sustancia sigue siendo la misma. Lo que hice fue cambiar las condiciones y bueno, cambia el volumen, pero la cantidad de sustancia que tengo presente es la misma. Eugen, ¿Sí? se me ocurre una prueba experimental extremadamente sencilla que pueden hacer en sus casas. Es, se agarran un globo de cumpleaños o una bombucha y la llenan con aire y la cierran. Ahí van a tener un sistema que sería el globo y adentro va a estar la mezcla gaseosa, fundamentalmente dióxido de carbono que ustedes exhalaron, y van a tener una mezcla de gases ahí adentro de ese globo, ¿sí? Bueno, si ustedes agarran ese globo y lo meten en el freezer o lo sumergen en un baño que tenga agua y hielo y esperan un rato, van a ver que al bajar la temperatura, la cantidad de gas está encerrada ahí, no va a variar, ¿no? La cantidad de moles gaseosos va a permanecer, pero el volumen de ese globo va a disminuir. Mientras que si una vez que ven esa disminución de volumen, ustedes lo sacan y lo acercan
a una fuente de calor, como puede ser el horno encendido, una estufa encendida, van a ver que a medida que pasa el tiempo, o lo dejan en la mesada y hace calor, van a ver que empieza a expandirse, nuevamente, y es porque varía la temperatura y va variando el volumen, pero la cantidad de gas dentro del globo no va a variar. Pueden probarlo. Eso es sutil, entonces no se imaginen que cuando lo dejan sobre o sea, que lo ponen adentro del freezer va a ser chiquito y cuando lo saquen y lo pongan sobre la mesada no van a entrar en la cocina de cómo se agranda el globo, ¿no? Es muy sutil lo que van a ver ahí. No, pero aparte si se agranda lo suficiente va a estallar. Sí, una de las cosas muy Claro, divertidas que sí, se te pueden digo que hacer es, por ejemplo, cuando lo metes en el freezer, le pones una cinta de papel y después cuando lo pones afuera o en el horno a 50 grados o lo pones sobre el agua hirviendo, vas a ver cómo le queda el cinturón de papel al globo. Está re buena. claro. Está Sí muy le podés buena. medir aunque sea chiquito, como dice Euge, más de lo Claro, uso claro. del cinturón. Chiquito. Igual hay algo que probablemente les haya pasado, que ya tienen el experimento hecho. No sé si tienen botellas de agua en la heladera, que son estas botellas de tomate, ¿sí? De donde viene el tomate triturado, y tienen a veces unas tapitas de goma. Dos cosas les puede haber pasado. La primera es que cuando la sacan de la heladera, si no tiene solamente agua, si a veces les queda mitad agua, mitad aire, y lo dejan, o sea, lo tienen frío en la heladera, lo dejan sobre la mesa cuando están comiendo y empieza a hacer como un ruidito que muchas veces pasa, que digo, ¿de dónde viene ese ruido? ¿Dónde viene ese ruido? Es el aire que como se expande, el aire que estaba frío en la heladera, y lo ponen sobre la mesada, ponen la botella sobre la mesada, se empieza a tomar temperatura ambiente, empieza a expandir y se quiere salir de adentro de la botella. Eso sí está más o menos tapada, ¿no? Empiezan a sentir como un ruidito, es el escape del aire que está saliendo de la botella. Si está bien tapada, está muy tapada, ese aire empieza a hacer presión para salir. Y en algún momento que están ustedes sentados comiendo, salta la tapita de la botella. No sé si alguna vez les pasó. Sí, y te pegas un susto más o menos. Te pegó un susto bárbaro, porque vos estás comiendo tranquilo y por ahí de pronto salta Sí, sí. la tapa de la botella. Todo culpa de la expansión de los gases por aumento de la temperatura. Tal Encima no cual. es que avisa con el ruidito. Sale No, no, disparada. claro, si está bien tapada, sale directo. Sí, es terrible. Así que bueno, eso seguramente que los que tienen la botella de tomate tapada con la tapa de goma les ha pasado y bueno, eso para relacionar un poquitito con cosas de la vida cotidiana. Bien. Bueno, ¿cómo estamos de horario? Estamos re bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio también para ver, tienen que ir, lo copié, es el ejercicio 3 del tema 3, siempre estamos en el tema 3, hoy, es el ejercicio 3 del tema 3 de la guía de problemas. Perdóname, Euge, ahí voy a compartir un videito que encontré, les pongo el link por si quieren chusmear, Bueno, por el tema de expansión, ¿sí? buenísimo. Son 5 minutitos, pero para que lo vean cuando les tengan ganas, no necesariamente ahora. Dale nomás, sin problema. Bueno, que lo estaba copiando yo para verlo después. Entonces, este ejercicio dice, el monóxido de carbono se considera letal si la concentración de dicho gas es igual o mayor a 800 partes por millón en volumen. Y ahora vamos a ver lo que serían las 800 partes por millón. Ese ppm es parte por millón. A una temperatura de 25 grados centígrados y presión de 760 milímetros de mercurio, calcule la masa de gas venenoso, monóxido de carbono, que debe estar presente en el aire de un galpón cerrado de 3 metros de alto por 20 metros de largo por 10 metros de ancho para considerarlo como una atmósfera letal.
¿sí? Este monóxido de carbono es el tan conocido como ¿qué? Gerardo y Vero, como el asesino silencioso, ¿es? Que por ahí le dicen. Tal cual. Eso, Cuando no vos me acordaba, no me acordaba cómo le decían. te pones Así es. un brasero bajo la mesa y de golpe y porrazo empezás a sentir que no sentís las piernas, querés salir corriendo y te encuentran cerca de una ventana o una puerta queriendo agarrarla y ya no tenés sentido. Te encuentran tirado en el piso. Es, El asesino silencioso, tal Sobre cual. todo en invierno hay muchos accidentes de ese tipo, porque si el lugar está muy cerrado, con poca ventilación, y hay algún artefacto que está haciendo una combustión no completa, se empieza a acumular monóxido de carbono y por falta de ventilación se acumula por niveles por sobre lo aceptado o permitido por el cuerpo humano, me refiero, y comienza a ser letal y mucha gente muere por inhalación de monóxido. Ujú. Por la duda, ¿Sí? Sí. ¿es más denso o menos denso que el aire? O sea, ¿se acumula arriba o abajo? No sé si me explico. Sí. En realidad es O queda disperso. es livianito, pero lo que pasa es que, claro, va a estar disperso por toda por toda la habitación, digamos. Igual es muy livianito y es fácil de que se escape, digamos. Entonces, por eso dicen que con una mínima ventilación, o sea que siempre tenés que tener algo un poquito abierto para que este gas se vaya escapando, ¿sí? Vieron que tienen rejillas, las rejillas reglamentarias tienen arriba y abajo. Tienen la parte superior y la parte inferior. No sé si alguna vez les tocó alguna inspección Exacto, de por eso gas. quería Claro, saber están a arriba dónde y se abajo. acumulaba para saber cuál era la que Claro, no, están en en los dos realidad lados, arriba y abajo. Ah, es lo mismo. Sí, porque aparte tienen un movimiento, los gases tienen un movimiento caótico y se van moviendo y van ocupando todo el volumen que tienen disponible. Cuando me mudé y llegué a la casa donde estoy viviendo ahora, estaban todas las rejillas de respiradero tapadas con cinta scotch. Sí, bueno, comprendo que debe entrar aire frío por ahí, pero bueno, es algo necesario, así que bueno, cuando llegué destapé todas las rejillas, pero bueno, es muy importante que tengan al menos algo abierto, ¿sí? Por más que haga frío, bueno, pongan la estufa más fuerte, pero dejen algo abierto. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina, que es la que transporta el dioxígeno por todo el cuerpo, o sea, se une el dioxígeno, es transportado por la hemoglobina, imagínense como un bolsillito, y en el caso del monóxido de carbono también se puede unir a la hemoglobina, pero se une más fuerte. Entonces, cuando se une el monóxido de carbono a la hemoglobina, no le deja espacio al oxígeno y no se quiere ir de ahí. Entonces, ese es el gran problema, que si bien hay dioxígeno en el aire, puede haber un poquitito menor concentración, pero si bien hay, el cuerpo no lo puede aprovechar porque los sitios de unión de oxígeno de la hemoglobina están ocupados por el monóxido de carbono. Entonces, por eso es tan peligroso. También tiene que ver, obviamente, con lo que le dijo Vero, que la combustión de la estufa sea incompleta. Cuando vean una llama amarilla, tengan cuidado. Sí, por eso dicen que al principio del invierno hay que hacer revisar todas las estufas Los y quemadores, todas esas claro, que los cuestiones. quemadores tengan una llama color azul. Una llama Celeste. amarilla, peligro. No La es celeste. cohete, los colores amarillos y rojos le dicen peligro, precaución. No es una cosa loca, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir con el monóxido de carbono, pero nos vamos al ejercicio. Dice que tenemos monóxido de carbono. Voy a empezar a anotar los datos. Esperen que son varios. Dice, el monóxido de carbono se considera letal si la concentración de dicho gas es igual o mayor, ¿sí? O sea, la concentración tiene que ser igual o mayor a 8, me quedó horrible eso,
800 partes por millón en volumen. Ahora les explico qué es eso. Voy a anotar los datos primero. A una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de 760 milímetros de mercurio, calcule la masa de gas venenoso, monóxido de carbono, que deberá estar presente en el aire de un galpón de 3 metros de alto por 20 metros de largo por 10 metros de ancho. Profe, al revés, ¿no? No iría la desigualdad, igualdad, esa. Me parece. La concentración tiene que ser mayor, sí. Hice cualquier cosa. Ahí está. Concentración mayor o igual a 800. Para considerarlo no será letal. Bien, entonces, tengo que saber. En esta habitación, que voy a tener que calcular el volumen, ¿qué cantidad puedo tener como máximo de monóxido de carbono para que yo pueda estar ahí dentro y poder respirar? Entonces, lo que tengo que ver, o sea, el límite son los 800 partes por millón. Esas 800 partes por millón en volumen, lo que me van a mostrar sería que tengo que tener una parte de monóxido de carbono en volumen en 1.000.000, que lo podríamos relacionar, por ejemplo, de mililitros a 1.000 litros, ¿sí? Entonces podríamos decir, estas 800 partes por millón serían 800 mililitros de monóxido de carbono presentes en 1.000 litros de aire, ¿sí? O en la habitación. Bien. Entonces, yo puedo tener presentes 800 mililitros de monóxido de carbono por cada 1.000 litros que haya de aire en la habitación. Ahora, quiero saber cuál es el volumen de la habitación para saber cuántos mililitros de monóxido de carbono puedo tener presentes, ¿sí? Porque me dice la pregunta, que no la calculé, calculo la masa de gas venenoso. O sea, no quiero saber los mililitros, quiero saber la masa. Entonces acá, ¿qué masa de monóxido de carbono puede haber? ¿Sí? Entonces vamos primero vamos a calcular el volumen de la habitación, así vemos en qué volumen tenemos que calcular todo esto. Son 3 metros por 20 por 10, ¿sí? Todo eso, si lo paso a centímetros, serían 6 por 10 a la 8 centímetros, o sea que el volumen de la habitación pasado a litros sería 6 por 10 a la 5 litros, que sería el volumen de la habitación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de averiguar ahora es, sabiendo que cada 1.000 litros de aire yo puedo tener 800 mililitros de monóxido de carbono, en este volumen, que es el de la habitación, ¿cuántos mililitros de monóxido de carbono podría tener presente? ¿O cuántos litros? ¿Sí? Entonces, esto que en realidad sería lo mismo que 0,8 litros, ¿no? Voy a hacer la relación acá. En 1.000 litros de la habitación puedo tener presente 0,8 litros de monóxido de carbono. En este volumen de habitación, 6 por 10 a la 5 litros, puedo tener presente
480 litros de monóxido de carbono. ¿En qué condiciones? Bueno, en la que me está diciendo ahí, se supone que está todo en las mismas condiciones en la habitación, que serían los 25 grados centígrados, que sería lo mismo que 298 Kelvin, y los 760 milímetros de mercurio es lo mismo que una atmósfera. Entonces, si me hubiese preguntado el problema, cuál era el volumen de monóxido de carbono que podía estar presente en la habitación, contesto 480 litros de monóxido de carbono, pero me pregunta la masa. Entonces, para poder saber la masa, necesito saber primero la cantidad de sustancia y después con la masa molar sí pudiera calcular la masa de monóxido de carbono. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es ver en este volumen de monóxido de carbono que está en estas condiciones, ¿sí?, el problema, qué cantidad de sustancia tengo. Entonces, con la ecuación de los gases ideales, voy a averiguar la cantidad de sustancia. Entonces, la presión era 1 atmósfera, el volumen 480 litros, R y la temperatura 298 Kelvin. Entonces, la cantidad de sustancia, voy a poner acá abajo así no queda ajustado ahí al final de la hoja, serían 19,6 moles. Bien. Entonces, si el ejercicio me preguntaba cantidad de sustancia que puede estar presente en la habitación, tengo la respuesta acá. Pero me pregunta la masa de monóxido de carbono. Entonces, ahí con la masa molar, que es 28 gramos por mol, voy a sacar cuál sería la masa de monóxido de carbono. Entonces tengo 1 mol de monóxido de carbono, pesa 28 gramos y tengo 19,6 moles. Por lo tanto, voy a tener 550 gramos de monóxido de carbono. Bien. Profe, ¿puede mostrar la hoja completa? Sí, perdón. Ahí está. Gracias. Bien. Bueno, y vamos a tratar un poquitito más esto que pasamos un poco por arriba, que les dije partes por millón en volumen y les dije, bueno, esas partes por millón lo que me está mostrando es el volumen de monóxido de carbono que está presente por cada 1000 mililitros, por cada 1000 litros de aire de la habitación. Bueno, eso que está presentado ahí, que no lo presentamos formalmente, es una unidad de concentración. Las unidades de concentraciones relacionan cantidad de sustancia o volumen o masa de una determinada sustancia en un volumen de solución, ¿sí? La solución sería una suma de, o en realidad sería una mezcla de distintas sustancias. Por ejemplo, en el caso del aire, que es el que estuvimos viendo recién,
nos concentramos en ver qué pasa con el monóxido de carbono y todo lo otro que tenemos, ¿sí? Cuando decimos el aire de la habitación, vamos a tener otros gases, ¿sí? Va a ser una mezcla, vamos a tener dioxígeno, dióxido de carbono, dinitrógeno, ¿sí? Vamos a tener un montón de otros gases, es una mezcla. Cuando hablamos de soluciones acuosas, vamos a tener, tenemos una solución. Sobre soluciones vamos a trabajar un poquito más adelante los martes, viendo en detalle, pero digo para poder trabajar un poquito, empezar ahora, algunas cosas en general es que se trata de mezclas, pero son homogéneas, presentan una única fase. No puedo ver diferencias entre un punto y otro, todo se ve igual, ¿sí? Y puedo expresar la concentración de alguno de esos componentes que me interese. Y un ejemplo que todos seguro hicieron y prepararon una solución fue cuando tienen el agua para los fideos y le ponen sal. Lo agitan un poco y cuando lo ven la sal no se ve más. Se formó una solución donde el agua, que es lo que les decía Euge, es una solución acuosa, donde el agua sería el solvente y esa sal que ustedes agregaron, la sal de mesa, pasaría a ser el solvente. Uno puede poner, el soluto, uno puede poner poquita sal y entonces va a salir poco salada la comida, o puede poner mucha sal, una alta concentración de sal y va a salir más salado. Entonces las concentraciones que tenga una sustancia en una solución nos va a decir el uso o cómo va a participar en una reacción, o bueno, un montón de cosas que después veremos, pero para que podamos imaginar de lo que estamos hablando. Bien, una de esas formas de expresar la concentración que les dijo Beri puede ser, por ejemplo, la molaridad, que esa la usamos mucho. La expresamos con la M mayúscula y eso lo voy a poner como de dos maneras, sería la cantidad de sustancia por volumen, ¿sí? Esa es una forma, y si no, que me gusta un poquito más, es la cantidad de sustancia presente en 1 litro de solución. Acá sería volumen de solución. Esas serían las dos formas que podemos ver que podemos expresar la molaridad. Bueno, rápidamente vamos a hacer, llegamos, Gerardo, Vero, ¿qué les parece? Al último ejercicio que tenemos pensado. Vamos todavía, todos podemos. Sí, sí, me parece que sea plantearlo para que después, si no, ellos lo puedan terminar, pero esta idea que la puedan trabajar. Bueno. ¿Cómo van ustedes, chicos? ¿Pueden seguir? ¿Se cansaron? Yo, profe, me retiro porque tengo que ir a trabajar. Entro a las 10:30, así que estoy cerquita. Éxito. Bueno, gracias. Chao. 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 Los demás chicos, ¿cómo andan? Yo hasta las 10:30 porque después tengo otra clase. Bueno. Bueno, entonces con dejarlo planteado yo creo que está bueno. Yo por mí no tengo drama. Bueno, seguimos. Yo tampoco. Yo tampoco. Total, queda grabado, así que vamos para adelante. Asincrónicamente pueden seguirnos. Bueno, vamos rápido con así los que terminamos justito a las 10:30. Ahora les copié en el chat el ejercicio 10 del tema 3. Dice la soda, y acá vamos a empezar a mezclar un poquitito lo que vimos acá de molaridad. Por ejemplo, si yo digo que tengo como les decía, un cloruro de sodio, les digo que es 0,3 molar
de cloruro de sodio, vamos a dar un ejemplo, así podemos ir ahora al ejercicio. Cuando me aparece esto, 0,3 molar de cloruro de sodio, quiere decir que tengo 0,3 moles de cloruro de sodio en 1000 mililitros de solución o 1 litro, ¿no? O 0,3 moles de cloruro de sodio en 1 litro de solución. ¿Sí? Esa M mayúscula me está indicando la molaridad, que quiere decir esto, entonces lo puedo pensar ahí en cantidad de sustancia por litro de solución. Bien, entonces vamos a ir a integrar un poquitito esto de la concentración, la unidad de concentración, con lo que vimos al principio de la clase, que era la pureza. Entonces dice la soda cáustica, que es la etiqueta que les mostró Gerardo, es la materia prima, bueno, en diversos procesos industriales, contiene principalmente hidróxido de sodio. Voy copiando los datos. La soda cáustica contiene principalmente hidróxido de sodio. Se prepara una solución acuosa de 80 gramos de soda cáustica al 90% de pureza en hidróxido de sodio y dispongo de 80 gramos de la soda cáustica. Y dice que se prepara una solución acuosa, o sea que se le agrega a esos 80 gramos de agua, 80 gramos de soda cáustica se le agrega agua, para llegar a un volumen final de 5 litros. Y me dice calcule la molaridad de la solución de hidróxido de sodio resultante. Entonces lo que quiero saber ahora es la molaridad de hidróxido de sodio. Bien. Entonces, primero hay que saber cuánto hidróxido de sodio tengo en estos 80 gramos de soda cáustica, porque no tengo 80 gramos de hidróxido de sodio. Tengo 80 gramos de un material, que es la soda cáustica, que tiene un 90% de pureza en hidróxido de sodio. Entonces, si nos acordamos lo que era el porcentaje de pureza, sabemos que este 90% de pureza, lo que me está mostrando es que tengo cada 100 gramos de soda cáustica voy a tener 90 gramos de hidróxido de sodio. Bien, pero yo no tengo 100 gramos de soda cáustica, tengo solamente 80. Entonces, los 80 gramos entonces ahí en esos 80 gramos voy a tener 72 gramos de hidróxido de sodio. Bien, ¿qué es lo que pasó acá? Yo agarré un recipiente, puse la soda cáustica, que tiene unas impurezas, ¿sí? Pero bueno, lo que está pintado de blanco, digamos, lo que sería el fondo del papel, sería el hidróxido de sodio. Lo que puse con puntitos sería las impurezas. Le agregué agua hasta llegar a los 5 litros. Eso se va a disolver, ese proceso de disolución lo vamos a ver bien la semana que viene. Y después de un ratito, tengo el mismo recipiente con los 5 litros disuelta, vamos a hacerle así. Y lo que rayé ahí en realidad es el hidróxido de sodio. Voy a tener disuelto el hidróxido de sodio y bueno, las impurezas también van a estar presentes, ¿no? Dispersas por la solución. Entonces, lo que quiero saber ahora es estos 72 gramos de hidróxido de sodio que antes estaban acá, en el fondo, como sólido, después se disuelven y quedan dispersos por toda la solución homogéneamente. ¿Cuál sería la concentración? Hasta ahora sabemos que tenemos
en los 5 litros tenemos 72 gramos de hidróxido de sodio disueltos. Pero en realidad yo lo que quiero saber es qué cantidad de sustancia tengo disuelta por cada litro de solución. Entonces, lo que habría que calcular es estos 72 gramos, qué cantidad de sustancia representa. Entonces, con la masa molar del hidróxido de sodio, que es 40 gramos por mol, calculamos la cantidad de sustancia que representan esos 72 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, 40 gramos de hidróxido de sodio están representados por un mol de hidróxido de sodio. Los 72 gramos que tengo tener 1,8 moles de hidróxido de sodio. Eso quiere decir que de estos 72 gramos, si quiero expresarlo en cantidad de sustancia, serían 1,8 moles. Entonces, adentro de los 5 litros tengo disuelto 72 gramos de hidróxido de sodio o 1,8 moles de hidróxido de sodio. Me queda un paso cortito para averiguar la concentración, porque habíamos dicho que la concentración en molaridad era la cantidad de sustancia presente en un litro de solución. Entonces me queda un paso. Yo sé qué cantidad de sustancia tengo en 5 litros. Para poder definir y llegar a la molaridad la tengo que referir a 1 litro. Entonces, en 5 litros de solución tengo presentes 1,8 moles de hidróxido de sodio. En 1 litro de solución, para poder expresarlo en molaridad, voy a tener 0,36 moles de hidróxido de sodio. Entonces, esto me va a dar 0,36 molar. Bueno, fue así como muy rápido, como para poder, para que estén habilitados a hacer todos los ejercicios que tienen ahí en el tema 3. Esta unidad de concentración, que ya la tenemos definida acá, que la referimos a 1 litro, podría expresarlo y decir que tengo cada 5 litros de solución tengo 1,8 moles de hidróxido de sodio, pero no hay ninguna unidad de concentración definida en 5 litros. Entonces, por eso se hace la referencia a 1 litro de solución. Bien, esto que fue así como rapidísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Le explico un poquitito más despacio alguna otra cosa? ¿Se entendió, profe? Sí, sí, ¿Se de entendió? Porque lo hice como rápido para que entre antes de las 6:30 y dije, les hice un lío bárbaro. Bien. ¿Puede subir No, un poquitito que se vea la parte de arriba? Sí. me parece, Euge, que está bueno porque lo dejamos ya planteado, cada uno lo puede trabajar, pueden venir a charlarlo en algún otro momento o ahora, si alguno se puede quedar, pueden ir resolviendo lo que está en ese tema y lo vamos a trabajar varias veces más a esto. Así que no se asusten. Esto fue solo la presentación, pero unidad de Esto concentración. recién empieza. Así Claro. es. Dudas, críticas, confesiones y demás.